Llega a Duro de Domar el analista político que mejor conoce las reglas del juego. El GPS periodístico con el que nunca le perdemos el rastro a la actualidad. Una mirada imprescindible para entender las diferencias entre la gobernación de Córdoba y la nación. Hoy pule la información Mario Weinfeld. Con la pulidora ahí. Bueno, un gusto tenerte en el programa. Vale. José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba, tomó una decisión que hoy se efectivizó, que es iniciar un juicio de la provincia de Córdoba contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia, que es el único organismo que puede, el único tribunal que puede dirimir conflicto entre una provincia y el Estado Nacional. La provincia de Córdoba reclama algo más de 1.000 millones de pesos, mucha plata, por diferencias en pago de jubilaciones. Todos estos temas son intrincados, cada uno tiene sus razones. La Nación pagó parte de un compromiso asumido, luego el Estado Nacional dice que se ha compensado con otros pagos. Cuestión muy complicada. Si se llega a la Corte es porque no hubo acuerdo político. Los trámites en un tribunal duran muchísimo, en la Corte lo van a durar. A mí, de todas formas, no me parece mal. Digo, en general, a mí no me gusta esto de judicializar la política como concepto. Pero hay un momento en que si las partes no pueden acordar, es bueno que vaya a la Corte para que resuelva algún día. También va a ser imprescindible, porque para que esto pase va a transcurrir muchísimo tiempo, que haya acuerdos políticos, negociaciones y demás en el camino. O sea, no me parece mal y la Corte no puede, ningún tribunal puede negarse a dictar sentencias, es un principio básico del derecho. En algún momento vos tenés que evaluar la prueba que hay, si no hay prueba pierde uno, si hay prueba puede ganar el que la planteó bien. En cualquier caso la Corte no puede negarse. De cualquier forma, ¿le gusta a la Corte esta situación? Ni modo, no le gusta nada. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, lo ha dicho más de una vez en público, las cuestiones políticas. Que las resuelva la política. Que las resuelva la política. Y en privado dice más cosas. Por otro lado, la Corte tiene una serie de mecanismos que va a intentar realizar o instrumentar todo lo que pueda. Las famosas audiencias de conciliación, claro, audiencias públicas. La Corte significa mucho audiencia. Va a convocar, en general esas audiencias los gobernadores, Santa Fe tiene algún juicio, San Luis tuvo un juicio, en general esas audiencias los gobernadores van, la presidenta de la Nación no va, pero sí va algún funcionario importante del gobierno nacional y se trata de acercar posiciones, como se hace en tantos otros asuntos. Desde luego es muy difícil que esto ocurra, pero este va a ser el camino que va a intentar el tribunal para ver qué pasa. En el fondo, ¿cuál es el problema? Digamos, la matriz del problema... más político, ¿no? El problema más político es... Hay diferencias, hay diferencias. De la Sota se insinuó un camino propio. El propio día que ganó las elecciones como gobernador dijo: acá nació el cordobesismo. El cordobesismo. Y tiene muy alambrada la provincia de la Sota. La tiene tan alambrada que no puede salir de ahí, ¿no? También, está complicado. De la Sota, el cartero le llamó dos veces, en materia nacional. Sí. Fue candidato a vicepresidente con Antonio Cafiero en la interna. Precandidato a vicepresidente con Antonio Cafiero en la interna que perdieron contra Carlos Menem. Y después, cuando Reutemann no quiso ser candidato a Eduardo Duhalde, hubo intentos, hubo un pensamiento de hacerlo y parecía que medía muy mal en las encuestas. Arrancó, pero el toque se cayó. Entre que se fue Reutemann y llegó Kirchner, estuvo de la Sota, 2 veces le fue mal. Él quiere intentarlo de nuevo, el gobierno nacional lo mira, le desconfían. Hay muchas diferencias entre Cristina Fernández de Kirchner y José Manuel de la Sota. Jamás se llevaron bien, esto influye. Esta cuestión, ¿qué irá pasando? Por un lado, la Corte lo empezará a definir, va a tomar muchísimo tiempo, tratará de generar... Por un lado, escenarios públicos, estas audiencias. Por otro lado, seguramente algún juez de la Corte llamará a las partes y dirá, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna posibilidad? Tratará de articular algo difícil que se arregle, necesario que se arregle también en algún punto. Porque eso es otra cuestión. Esto forma parte de un problema que es de época, que son las dificultades financieras que tienen las provincias. En una etapa que es más compleja que las anteriores, en la que hay menos recursos y en la que evidentemente el gobierno nacional tiene más plata que las provincias desde siempre, recauda por varios motivos. Uno es porque recauda mejor, porque es más agresivo con los grandes capitales, o sea, tiene criterios fiscales más rigurosos. Ese es por un lado. Y eso me parece positivo. Segunda cosa que a mí me parece positiva contra un federalismo tiene que haber un Estado Nacional fuerte, un Estado Nacional que marque, porque en el marasmo que es el mundo, en la cantidad de poderes que hay en el mundo global, 24 provincias discutiendo con todos los poderes. Cuando podían emitir moneda, ¿no? Claro, en la etapa.
En la etapa de Duhalde y anteriormente de la Alianza, cuando los gobiernos provinciales fueron fuertes, fue una catástrofe para Argentina y también para las provincias. A la vez tienen que acordar el ejemplo de lo que pasó, el ejemplo modesto de lo que pasó hoy en la provincia de Buenos Aires sin ningún ruido. Hubo clases en la provincia de Buenos Aires porque se pagaron los sueldos. En algún punto también todos los gobernantes tienen que ponerse las pilas. La nación tiene la mayor fuerza y está bien que lo tenga. Y también va a tener que saber administrarla, porque los conflictos con las provincias en algún punto le pegan a la gente y eso no lo puede permitir. Una provincia donde ganó Cristina en las últimas elecciones, ¿no? Cristina ganó claramente. Cristina ganó y de la Sota se borró de poner sus listas propias. Su lista propia. Claro, porque en Córdoba hubo dos resultados sorprendentes. La Sota ganó por un margen muy amplio y rápidamente Cristina ganó las primarias también por goleada. Los dos pero tienen la lista la armó legitimidad. el kirchnerismo solo, ¿no? Totalmente. Los dos tienen gran legitimidad y en algún punto tiene que buscar soluciones de nuevo porque la gente está en el medio. Gracias, Mario, como siempre, muy interesante.